Buenas tardes a todos, les agradecemos por acompañarnos en este ciclo de pensamiento social caribeño que está abordando las relaciones entre el Caribe y los Estados Unidos a partir de la construcción hegemónica de este país sobre la región y de manera muy feliz hemos construido o hemos logrado aunar un grupo de propuestas tanto en el formato de conversatorio como de ponencias sobre Puerto Rico. Hace algunas ediciones en nuestro ciclo de pensamiento social caribeño lo estuvimos dedicando a esta nación con la participación de intelectuales, artistas puertorriqueños, celebrando los centenarios de Lorenzo Mar y Julia de Burgos y, como les comentaba, muy felizmente se vuelve a dar una coincidencia de intereses por este país que tiene un lugar sumamente importante dentro de este proceso de construcción de la hegemonía estadounidense en el Caribe, justamente por su estatuto de colonia a día de hoy, es decir, desde el año 1898, de colonia de los Estados Unidos, desde el año 1898 hasta la actualidad, con el cambio de estatus a Estado Libre Asociado, pero que sabemos que realmente no tiene un impacto mucho mayor que en términos de nomenclatura. Queremos hablar hoy del arte puertorriqueño que se ha realizado durante los últimos 20 años, enfocados en algunos hitos o puntos fundamentales históricos que tienen que ver con estas luchas de resistencia y de compromiso social del pueblo, de los diferentes actores sociales y de los artistas al interior del escenario puertorriqueño. Estos como hechos fundamentales que vamos a comentar, en primer lugar es la presencia militar de los Estados Unidos en la isla de Vieques, que data del año 1940, pero que tiene un punto álgido de conflicto a partir del año 1999, cuando David Sanes, un civil boricua, resulta muerto a causa de la explosión de una mina en Vieques, y a partir de ahí el inicio de un proceso de desobediencia civil, de activismo civil en la isla de Vieques, que poco a poco fue contemplando o haciendo partícipes a otros actores ya no necesariamente vinculados con movimientos sociales y de luchas sociales establecidas, sino con otros actores de la sociedad boricua que fueron involucrándose poco a poco, y en este caso tenemos a los artistas. Vamos a hacer una presentación de algunos de los creadores del espacio puertorriqueño comprometidos con esta problemática y con esta lucha por la salida de la Marina de los Estados Unidos de la isla de Vieques, que tuvo como antecedente también la ocupación de la isla de Culebra. Y en este sentido queremos presentarle la obra de un importante fotógrafo puertorriqueño, Héctor Méndez Caratini, que tiene una vasta obra fotográfica, quien es además uno de los fundadores de la tradición contemporánea fotográfica puertorriqueña a partir de la década de los 70, y que tiene una serie dedicada justamente a las luchas por la salida de la Marina de la isla de Vieques, y también como parte de la documentación de los procesos de resistencia civil y de desobediencia civil llevados a cabo en este periodo. En esta serie fotográfica, Caratini utiliza un elemento desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista estético, que es el collage y también el fotomontaje para la construcción de determinados elementos visuales
En un primer caso tenemos una imagen construida desde la fotografía, pero que recrea la forma de la isla de Vieques, y en otros casos tenemos también la superposición de imágenes que, como les comentaba, documentan los procesos de resistencia y de desobediencia civil en la isla de Vieques, trabajados entonces no solo ya desde este collage, sino también entonces desde el montaje y el trabajo con el color, cuando emplea, por ejemplo, tintes rojos sobre las fotografías, que es decir, en términos visuales y en términos simbólicos aluden a, por supuesto, la sangre producto de la violencia en la isla de Vieques como resultado de las prácticas militares, y aluden también, es decir, a toda la situación de dolor y de sufrimiento de los habitantes de Vieques. Pensemos que cuando la Marina decide convertir a la isla de Vieques en un centro de operaciones militares, en una base militar, expropia las 2/3 partes de la isla, de una isla que además tenía una tradición pesquera donde todos sus habitantes tienen que desplazarse hacia uno de los extremos de la isla, y ahí es decir, comienza toda una transformación de la vida de los habitantes naturales de la isla, que por supuesto tienen también que transformar la actividad económica fundamental que les daba el sustento, que era la pesca. Primero porque se vieron desplazados de algunos de los territorios donde ellos ejercían esa actividad, pero también teniendo en cuenta la contaminación que paulatinamente se fue generando en las aguas de esa isla. Por otra parte, tenemos la creación, es decir, la actividad artística de un dúo, Jennifer Alora y Marcos Calzadilla. Ella es dominicana y él es cubano, pero reside, es decir, su residencia se ha movido entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y que tienen también una obra significativa en relación con la problemática de Vieques. Tenemos una primera obra del año 2001 que se titula Landmarks, que se hizo como performance, pero cuya documentación quedó en 24 fotografías a color, que luego fueron expuestas como resultado de la acción performática que ellos llevaron a cabo, y que consistió en transitar con unas botas que tenían unos textos, es decir, las suelas del calzado que llevaban tenían unos textos y unas imágenes alusivas a la presencia norteamericana, a la presencia estadounidense en la isla, y también, es decir, otros textos, consignas políticas también, y con ese calzado ellos transitaron por zonas de la isla vedadas al tránsito común de los habitantes, es decir, eran zonas de acceso restringido, de acceso limitado, solo destinadas a las prácticas militares. Y en este caso entonces tenemos también como con esta acción performática y por supuesto con su documentación fotográfica que luego queda para, es decir, como constatación de este hecho, tenemos cómo los artistas y las personas que participaron en esta acción producen o forman parte de un ejercicio contestatario de violación de las normas impuestas por los militares estadounidenses en la isla, de no traspaso de esa frontera. Es una obra que está dialogando o poniendo también en el centro de la discusión la cuestión de las fronteras, a partir de hacia qué lugares podemos o no desplazarnos, cómo pueden los sujetos en un territorio que les es propio o que les es común, cómo les es vedado su acceso por la presencia de ese otro, de ese extraño que ejerce un poder sobre su territorio. Y por tanto hay aquí una acción también de resistencia y de interpelación a ese otro que está, como les comentaba, ejerciendo su poder sobre un territorio sobre el cual manifiesta de todas las formas posibles su dominio imperial. En el año 2003
cuando sale la Marina de la isla de Vieques como resultado de múltiples causas, es decir, no se puede determinar un solo elemento que haya sido la causal de la salida de la Marina, sino está por supuesto los años de luchas populares, de desobediencia civil, de activismo, de los diferentes movimientos que formaron parte de estas luchas. Por otro lado está también la presión internacional de la opinión pública, la presión también diplomática en diferentes escenarios y son diferentes elementos que confluyen para que se haya tomado la decisión, los Estados Unidos hayan tomado la decisión de retirar en el año 2003 las tropas de la isla de Vieques. Cuando esto ocurre, por supuesto, se produce una gran reacción de júbilo y de celebración, porque por lo menos era un primer paso de una batalla que tenemos que decir que todavía continúa, que todavía los viequenses y los puertorriqueños están llevando a cabo. Y en este momento, otro artista boricua, Rafael Treyes, con una reconocidísima labor dentro del grabado, que nos ha acompañado, estuvo con nosotros en el coloquio de diversidad cultural del año 2015 como parte de una exposición que de vuelta trajeron los puertorriqueños en homenaje a Lorenzo Mar. Realizó con una técnica, es decir, de grabado, pero no del grabado tradicional, unas obras en los muros de las construcciones militares de la isla de Vieques, muros que por las prácticas militares, por el uso sucesivo de químicos, de diferentes agentes utilizados por la Marina, estaban, y como resultado también del paso del tiempo, estaban pues ennegrecidos, llenos de moho, llenos de estas sustancias. Y entonces la obra de Treyes consistió en grabar con unas plantillas metálicas y con la presión del agua imágenes alusivas a la, por lo menos, primera victoria de los puertorriqueños en el sentido de la salida de la Marina de la isla. Y vemos diferentes animales, es decir, especies de la flora y de la fauna renaciendo o saliendo de diferentes artefactos militares destruidos, de diferentes artefactos que estallan y que de ellos entonces podemos decir simbólicamente que renace la vida, que hay una nueva esperanza, que hay una nueva posibilidad para el renacimiento y la reconstrucción de la isla de Vieques. Y en último lugar tenemos la obra del año 2005 del dúo también de Jennifer Alora y Marcos Calzadilla, que también constituyó un performance, pero que la documentación en esta ocasión fue en video y que se titula Under Discussion. Esta obra tiene, es decir, muchos elementos entran a conformar una idea de la importancia de movilizar un discurso, una discusión sobre los temas todavía significativos para la isla de Vieques. Si tenemos en cuenta que en el año 2003 la Marina salió de la isla y que esta obra es del año 2005, es decir, 2 años posterior, y en 2014, cuando nosotros hicimos el ciclo de pensamiento, tuvimos aquí activistas de Vieques que vinieron y que nos contaron de sus luchas todavía por la descontaminación efectiva de la isla, por los grandes efectos nocivos que han traído durante años y que todavía a día de hoy siguen teniendo los viequenses para su salud. Pues esta obra se sitúa en esa dimensión problematizadora de la necesidad de discusión y de diálogo sobre un problema que todavía no ha terminado, que si bien tuvo un primer momento en 2003 con la salida de la Marina, todavía es un problema con una gran necesidad de ser atendido y de ser resuelto, es decir, no solo atendido, sino resuelto por la salud y por la vida de las personas que habitan ahí. Entonces, en esta ocasión, lo que hicieron los artistas fue convertir una mesa donde se puede llevar a cabo una discusión o un diálogo en un bote. Invirtieron la mesa, le pusieron un motor y entonces conversaron, dialogaron, entablaron un acuerdo con uno de los pescadores de la isla para que él hiciera un bojeo por alrededor de toda la ínsula.
En esa época también se estaban llevando a cabo conversaciones, negociaciones entre el gobierno de Puerto Rico, es decir, las personas que están al frente del gobierno de la isla, y los Estados Unidos, justamente para canalizar o para atender algunas de estas demandas. Sin embargo, durante esos procesos de conversaciones o de negociaciones, no fueron incluidos ninguna de las personas que tradicionalmente habían formado parte de las luchas y que habían llevado a cabo las demandas por la salida de la Marina en primer lugar y luego por la descontaminación de la isla. Entonces, colocar a la figura de un pescador encima de esta mesa de discusión, ponerlo además a dar una vuelta alrededor de la isla, si coloca esta figura, le da parte simbólicamente en esta discusión el hecho de que la mesa sea también convertida en un bote, un elemento de la cultura caribeña, es decir, el bote que constituye el medio de desplazamiento fundamental de los habitantes originarios de nuestra región, pero que también constituye el modo de vida, el elemento principal del modo de vida de los viequenses por su actividad económica, que es la pesca, pero además hacer un bojeo por la isla mostrando primero las playas que se conservan y que muestran supuestamente esta idea construida de la caribeñidad desde el punto de vista paradisíaco, pero que se trastoca o se transforma cuando van dando vuelta a la isla y cuando entonces se van viendo los efectos de la devastación de las prácticas militares, los cráteres en la tierra, la contaminación marina, la pérdida y la muerte de la fauna, tanto terrestre como marina, de la isla. Es decir, son una serie de elementos que se ponen justamente en discusión a partir de este acto performático de los artistas, que yo creo que desde el punto de vista es decir, de la teoría de Rancière, de los actos políticos y de las maneras de hacer política, que a veces entendemos de manera muy simplista, justamente esta acción performática otorga voz y le da la posibilidad del reconocimiento de la palabra en condición de igualdad, que es uno de los elementos fundamentales que plantea Rancière en su teoría, en el reconocimiento de los sin voz, de los que no son supuestamente dotados o reconocidos con la capacidad de hablar. Y en este sentido, repito, la colocación de la figura del pescador, la presentación de la realidad de la isla de Vieques desde la perspectiva de sus propios habitantes y de personas que han estado comprometidas con la lucha, constituyen un elemento muy importante dentro de esta tradición artística que se vincula o que a veces incluso guía o antecede, a la vez que acompaña los reclamos y la participación social y el activismo de diferentes actores al interior del escenario boricua. Y otro de los momentos históricos de estos últimos 20 años que ha marcado también la producción artística y donde los creadores se han visto movilizados a ejercer una crítica o a por lo menos definir un punto de enunciación del discurso sobre una realidad determinada, está el paso del huracán María en el año 2017, que fue es sin lugar a dudas uno de los hechos más trascendentales para la vida de ese país, no ya de los últimos 20 años, yo pienso que de todo el siglo XX. Porque, y leyendo comentarios y declaraciones de artistas, no solo de las artes visuales, en todos los sentidos, dicen que el huracán María fue un elemento también aglutinador de la voluntad y del compromiso de los artistas, ya no solo dentro de Puerto Rico, sino también en la diáspora, y de la creación de una comunidad artística en función del apoyo, del rescate, de la ayuda, de la solidaridad y de la participación civil de los artistas, tanto desde el punto de vista de la creación, con obras que son testimonio, que dan fe del paso del huracán, de las maneras en las cuales los sujetos se apoderan de ese fenómeno o reaccionan a él
pero también desde el punto de vista de su participación directa en labores de reconstrucción, de saneamiento, de distribución de ayudas para los más afectados y los más necesitados. En este sentido, como les comentaba, tanto artistas visuales como de la música, del teatro, de la literatura, que se fueron reuniendo y que construyeron también unos nuevos modos de articular redes para lograr la transformación y la contribución al cambio de las condiciones más urgentes de los puertorriqueños. Y en último lugar tenemos entonces en el año 2019 todas las protestas que se generaron en función de la salida de Ricardo Rosselló, el gobernador de la isla, a partir de la desclasificación de unos chats de Telegram con parte de su gabinete. Y tenemos aquí también entonces el concurso de diferentes artistas, dentro de los más reconocidos, icónicos, que salieron en todas las noticias, es decir, Ricky Martin, Bad Bunny, René, Residente de Calle 13, pero también importantes académicos que residen en otros países y que regresaron a Puerto Rico a participar de las marchas y de las protestas dentro de, pienso yo, unos 20 años que han marcado como un crescendo en cuanto a la toma de conciencia o a la reactivación de los intereses y de las necesidades de los puertorriqueños y de los debates en torno a sus realidades más importantes y a la necesidad de un cambio de estatuto que les permita tomar sus propias decisiones en función de los problemas que tienen a raíz de María y a raíz también de las protestas de 2019 y a raíz también, por ejemplo, de la huelga estudiantil de 2010 que en el conversatorio del lunes también se hizo referencia a ello y en el de hoy miércoles también se estará conversando. Salen a relucir problemas de la sociedad puertorriqueña, problemas de género, de raza, de clase, divisiones, que tienen que ver también con el estatuto colonial de la isla, con la permanencia de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, y todas estas acciones pienso que poco a poco han ido generando un clima propicio para una articulación más pensada o más afianzada, más sólida, en función de lograr de manera efectiva alguna transformación a corto, a mediano plazo en la isla, pero yo creo que pone de relieve también una situación que es ya insostenible en relación con lo que están viviendo los puertorriqueños y con los efectos de la perdurabilidad de su estatuto colonial, donde los artistas, insisto, han desarrollado una labor fundamental y donde esperamos que se sigan sumando, sigan participando, sigan también aportando luces en cuanto a los modos de pensar, de discutir, de debatir, de llevar al espacio público la discusión de temas que son tan significativos para la realidad puertorriqueña contemporánea.